Estudiemos el concepto de derivadas sucesivas. Ya hemos visto que dada una función f de x, podemos calcular una nueva función que se deriva de esta, la función derivada, f' de x. f' de x es una nueva función, luego ¿podremos entonces volverla a derivar? Efectivamente, vamos a poder obtener una segunda derivada. Y de este mismo modo, podemos también volver a derivar esta segunda derivada, obteniendo una tercera derivada, y así sucesivamente. Las derivadas sucesivas, primera, segunda, tercera, se suelen escribir como prima la primera derivada, doble prima la segunda, triple prima la tercera y a partir de la cuarta con números romanos como superíndices. Fíjate bien que la notación original eran números romanos desde una primera derivada, pero se han ido perdiendo los apóstrofes romanos, quedándose las tres primeras como prima, segunda prima, tercera prima. Si tu opción es expresar las derivadas como d mayúscula de f, tendrás que optar por d mayúscula de f como la primera derivada, d al cuadrado mayúscula de f como la segunda derivada, d al cubo mayúscula de f como la tercera derivada y así sucesivamente. Pero ¿cómo calcular esta segunda, tercera, cuarta, etcétera, derivadas en forma práctica? Ya sabes que la primera derivada, f' de x, se calcula mediante el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Observa que en el cociente de la tasa de variación media utilizamos la función original f. Pues la segunda derivada no será más que aplicar la misma fórmula, pero en el cociente o numerador de nuestra tasa de variación media, en vez de optar por f de x, optaremos por f' de x, por supuesto evaluados en x más h y x. Veamos un ejemplo práctico. Calcula la segunda derivada de f de x menos 1 partido de x. Te recomiendo que copies este ejercicio en tu libreta e intentes trabajarlo parando el vídeo. Una vez te sientas preparado o preparada para proponer una solución, reanuda el vídeo y observa cómo lo resuelvo yo. Ahora puedes parar el vídeo. Para calcular esta segunda derivada, debemos primero iniciar el cálculo de la primera derivada de la función original menos 1 partido x. Para ello, vamos a trabajar nuestra expresión en límite aplicada sobre menos 1 partido x, evaluado en x más h y x. También lo puedes trabajar como a más h y a. De un modo o de otro, te va a resultar la función derivada 1 partido x al cuadrado. Pero nos pedían la segunda derivada, con lo cual vamos a calcular otra vez más la derivada, pero esta vez de la función 1 partido x al cuadrado. Es decir, la derivada de menos 1 partido por x. Bueno, pues el cálculo de esa primera derivada, si quieres llamarlo así, de 1 partido x al cuadrado, será aplicar esta nueva definición, es decir, f segunda de x o doble prima de x, que será el límite cuando h tiende a 0 de f' o primera derivada de x más h menos f' de x o primera derivada de x. Pues recuerda evaluarlo tanto en x más h y x como a más h y a. No tendrás más que cambiar finalmente la a por x al final de tu proceso. Ahora vamos a observar cómo calculo yo ese último paso, es decir, la derivada de 1 partido por x al cuadrado. Adelante, vídeo. Calcula la función derivada de f de x igual a 1 partido por x al cuadrado. Y como consecuencia, ¿será f de x creciente en el punto de abscisas x igual a menos 2? Lo primero que debemos tener claro es que vamos a estudiar la derivada en un punto A que pertenece al dominio de la función. Una función que es de familia racional. Sabemos que su dominio es exactamente r menos 0.
porque es el único punto que anula el denominador. Luego nos podemos preguntar la monotonía de la función en cualquier punto de su dominio. Podremos calcular la derivada en cualquier punto de su dominio, nunca en el valor 0, sí en el valor menos 2. Hagamos este cálculo. Calcular la derivada de una función 1 partido de x al cuadrado en un punto A cualquiera de su dominio es calcular el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media, f de a más h menos f de a partido por h. Calcular este límite significa calcular la fracción algebraica formada por f de a más h, es decir, 1 partido a más h al cuadrado, menos f de a, es decir, 1 partido a al cuadrado, partido por h. Vamos a trabajar esta expresión. Calcular este límite es calcular el límite exactamente de una fracción algebraica formada por fracciones algebraicas. Vamos a trabajar el numerador. La resta entre dos fracciones algebraicas se llevan a cabo calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sabemos que el mínimo común múltiplo del primer denominador, a más h al cuadrado, y del segundo, a cuadrado, es exactamente a cuadrado a más h cuadrado. Y será así como lo expresemos en el denominador de la expresión resultado de la diferencia del numerador. Luego vamos a hacer los ajustes del numerador. A cuadrado a más h cuadrado entre a más h cuadrado por 1 a cuadrado. A cuadrado por a más h cuadrado entre a cuadrado a más h cuadrado por 1, o mejor dicho, por menos 1, menos a más h todo al cuadrado. Todo esta expresión dividida entre h. Recordemos que esta línea es la principal que tenemos que considerar en este castillo. Luego es interesante cambiar la simbología de raya a dos puntos, con lo que podremos poner el numerador de este castillo en una primera parte, dos puntos, h. Estos dos puntos representan toda esta línea del quebrado o de la fracción algebraica. Vamos a continuar nuestro trabajo del límite. Límite cuando h tiende a 0. Vamos a trabajar esta primera expresión. Vamos a romper este paréntesis, que es una igualdad notable. No olvidemos que se aplica la igualdad notable a más h al cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más doble producto del primero por el segundo. Luego tendremos a cuadrado menos toda la expresión cambia de signo, al cuadrado menos h cuadrado menos 2ah, partido por a cuadrado a más h al cuadrado, que no lo voy a desarrollar, y todo dividido entre h. Por supuesto, podríamos haber resuelto este ejercicio siguiendo la simbología más clásica de castillo o fracción de fracción. Continuamos entonces con el límite y vamos a simplificar este numerador, tachando las a's que se cancelan, y podemos sacar factor común la h, teniendo entonces h que multiplica a menos h menos 2a. Si rompemos el paréntesis, podemos volver a la expresión anterior y de este modo comprobar que hemos sacado factor común correctamente. En el denominador, continuando con la misma expresión sin desarrollar y no olvidando que todo lo estamos dividiendo entre h. Continuamos el estudio de nuestra derivada o límite. Vamos ahora entonces a resolver esta división, que nos va a interesar recordar que esta h está dividida realmente por 1. Y entonces vamos a poder resolver esta división, que será numerador de la primera fracción por denominador de la segunda arriba, denominador de la primera fracción por numerador de la segunda abajo. Luego h que multiplica a menos h menos 2a entre paréntesis por 1 será arriba exactamente la misma expresión. A cuadrado que multiplica a más h al cuadrado por h será
la expresión que pondremos abajo, es decir, a cuadrado, a más h cuadrado por h. Y ahora sí podremos simplificar h con h. Como podemos observar en este trabajo teórico, los aspectos o pasos que considerábamos como seguros o pasos de comprobación ahora también van a ocurrir en los aspectos teóricos de la h y de los valores sueltos que ahora van a tomar la estructura de a cuadrado o cualquier expresión algebraica únicamente en función de a. Continuemos con nuestro límite. Luego, una vez simplificada toda la expresión, me queda menos h menos 2a partido a cuadrado que multiplica a más h todo al cuadrado. Y ahora sí podré resolver el límite. Límite cuando h tiende a 0 de toda esta expresión, cambiamos h por 0, quedando entonces menos 2a en el numerador partido a cuadrado que multiplica a más 0 al cuadrado, es decir, a cuadrado. Ahora vamos a continuar con esta expresión que será menos 2a en el numerador, a elevado a 4 en el denominador. Y podremos simplificar la expresión con exactamente el valor menos 2 partido a elevado a 3. De este modo concluimos que la derivada de la función en un punto a cualquiera de su dominio, que no sea nunca 0, es menos 2 partido a elevado a 3. Observamos que no podrá ser 0 porque anularía el denominador, implicando el uso de una simbología errónea en las matemáticas, es decir, el dividir entre 0. Finalmente podremos decir entonces que la función f de x igual a 1 partido x al cuadrado, una función racional, tiene por función derivada a f' de x igual a menos 2 partido x al cubo. Y como consecuencia podremos entonces estudiar la pregunta que se hizo inicialmente. ¿Es f creciente en x igual a menos 2? Muy bien, pues para estudiar la monotonía tendremos que valorar la derivada exactamente en menos 2, que será menos 2 partido menos 2 al cubo, que tiene un valor exactamente de menos 2, y menos 2 al cubo va a seguir siendo negativo, de valor 8. Menos entre menos será más, un cuarto siendo positivo, con lo cual f es creciente en el punto de abscisas menos 2. Reto Richard Nixon. Y te preguntarás qué hace este presidente de los Estados Unidos observándonos calcular derivadas. Bueno, pues en 1972 Richard Nixon llevó a cabo un meeting en el cual pronunció las siguientes palabras enigmáticas. La derivada de crecimiento de la inflación está decreciendo. Analistas matemáticos analizaron esta frase de Richard Nixon y descubrieron que hacía referencia a una tercera derivada. Por 2 puntos. Calcula la segunda derivada de la función x partido x más 1. Esos 2 puntos los vamos a distribuir hasta un punto por el cálculo de la primera derivada de f de x mediante la definición y por otro punto por el cálculo de la primera derivada de la primera derivada mediante la definición. Es decir, por el cálculo de la segunda derivada de la función original.